Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Bienvenidos a su nueva sesión de tecnología, específicamente para grados sextos. Entonces, tenemos como objetivos, en primer lugar, aprender a diferenciar entre material y materia prima y como segundo objetivo, apreciar la clasificación principal de los materiales más utilizados tanto en la industria como en lo cotidiano. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos chicos. Entonces, tal y como observamos, tenemos esos dos ítems principales para observarlos, para analizarlos. En primer lugar, el concepto de materia prima, en el cual pues vamos a observar algunas de las principales materias primas utilizadas por el hombre aproximadamente desde el siglo XIX. Observemos que aquí encontramos el concepto de materia prima, que no es más sino cualquier sustancia de origen natural, es decir, que nos lo brinda la misma naturaleza y también puede ser considerada como los recursos naturales. Observamos allí en la primera imagen superior derecha, encontramos aquí pues uno de los materiales o materias primas más utilizadas por el hombre, que es la madera, ¿cierto? Y que pues tal y como hemos escuchado en muchos reportajes, en muchas noticias, es una de las materias primas que más se ve disminuida, ¿no? Por la tala indiscriminada de árboles. Bien, aquí encontramos otra más abajo, ¿cierto? Esquina o segmento inferior izquierdo, los minerales, que son de los más utilizados en la industria por el hombre, rocas, ciertos minerales, y que es donde vamos a ver más adelante precisamente de donde se sustrae los metales o la gran mayoría de los metales. Y aquí en el segmento inferior derecho pues encontramos también uno de los más utilizados eh, y extraídos por el hombre, que es el petróleo, que es, pues ya sabemos, un hidrocarburo del cual se desprenden otro tipo de combustibles y sustancias utilizadas por el hombre. Bien chicos, entonces tengamos presente que en primer lugar la materia prima es una sustancia de origen natural, no lo olviden por favor chicos. Bien, concepto de material. Aquí es donde precisamente vamos a hacer más énfasis y es en el que se basa fundamentalmente el trabajo de la tecnología. Recordemos que uno de los pilares de la tecnología, de los fundamentos, es tratar de manejar y de transformar las energías o la energía. Y eso solamente se puede lograr con la utilidad o con el uso de los materiales. Entonces, pues es una sustancia o elemento que puede transformarse y que tiene alguna propiedad útil. ¿De acuerdo? Entonces, si observamos el ejemplo de la madera, podemos definir que esa es una materia prima y que al poder ser transformada, para poder ser utilizada, entonces obtenemos un material. ¿De acuerdo? ¿En qué se clasifican? Se clasifican fundamentalmente en dos, en naturales y artificiales. Los naturales pueden ser también considerados las mismas materias primas, tal como la madera, el agua, las rocas, en fin. Y los artificiales, pues, son los que el hombre le ha metido mano, ¿no? Ha transformado de alguna forma para poder ser utilizado en su uso y beneficio. ¿Cuáles son los principales artificiales? Que son los que vamos a especificar en esta sesión. Pues los metales, los cerámicos, los polímeros,
los compuestos y los materiales semiconductores. Entonces, bien, demos inicio a los primeros, que son los metales. Ok, muchachos, entonces creo que a esta altura de, de nuestra enseñanza ya estamos en grado sexto y al menos hemos observado una que otra vez una tabla periódica de los elementos químicos y tal vez los metales son de los más abundantes en la tabla periódica. Cubren aproximadamente un 80% de los elementos químicos y son prácticamente los más utilizados tanto en la industria como en lo cotidiano. Aquí podemos encontrar una gráfica ilustrativa en la cual nos muestra cómo se observaría microscópicamente un metal, o depende del metal obviamente. Creo que alcanza a observar que allí está como inscrito un cubo. Lo representan así los metalúrgicos, ya que debido a su composición, a su estructura, son cercanos ¿cómo llamarlo? En ordenamiento, es decir, que sus átomos, sus moléculas están muy bien organizadas. Sabemos que la mayoría de los metales, exceptuando el mercurio, pues se encuentran en estado sólido. Entonces, debido a ese estado, pues sus moléculas, sus átomos se encuentran bien organizados. Observamos que en cada una de las esquinas de ese cubo se encuentra un átomo, además de los que se encuentran en cada una de las caras de ese cubito. Tal es el caso como de este y de este, ¿cierto? Y obviamente en sus respectivas caras contrarias. ¿De acuerdo? Esos elementos son caracterizados por qué. Todos en la vida a esta altura ya hemos observado e intentar analizar sus propiedades, las propiedades de los metales. Sabemos, a diario utilizamos metales. Por ejemplo, una olla, ¿cierto? Una olla de aluminio. Sabemos que tiene una gran propiedad y es por eso que se utiliza en la cocina. ¿Por qué? Porque tiene una gran conductividad térmica, ¿cierto? Mientras que otros también tienen una gran conductividad eléctrica. Y esas dos propiedades, la conductividad eléctrica y térmica, son muy relacionadas, estrechamente relacionadas con los metales. Son pocos los elementos que tienen dichas propiedades, exceptuando los metales. ¿De acuerdo? Entonces creo que la mayoría sabemos que esas son dos de las principales características. Ok. Además tienen alta resistencia mecánica. Claro, pueden soportar impactos, pueden soportar golpes, no se deforman fácilmente. Es por eso que obtienen dicha propiedad. Son dúctiles y maleables, sí señor, ductilidad y maleabilidad. Eso quiere decir que varios de los metales se dejan llevar o se dejan transformar, procesar, ya sea a hilos, a cilindros o a láminas. Eso va a depender de las características ya específicas de cada uno de los metales. Y obviamente tienen gran resistencia al impacto, son tenaces, son fuertes, insisto, no se deforman fácilmente, no se quiebran con facilidad al momento de recibir un impacto. Y eso lo conocemos en gran medida. Ok, chicos. Algunas de las aplicaciones de los metales. Entonces, aquí menciono algunos. Entonces, el acero, aunque el acero no es un elemento químico, ojo, de hecho ya lo observamos en una de las exposiciones. El acero es una aleación entre dos elementos químicos, entre el hierro, que es un metal, y entre el carbono, que es un no metal. Dicha fusión, dicha aleación forma el acero, que es un material bastante resistente y se utiliza, tal como lo menciono aquí, en un gran número de aplicaciones estructurales. Sabemos que
A partir del siglo XX se comenzó, bueno, podríamos decir que también del siglo XIX se comenzó a trabajar en gran medida el acero en estructuras como puentes y cimentación para edificios. Otro elemento, otro metal muy utilizado pues es el cobre, ¿cierto? Indudablemente lo conocemos y sabemos que la gran mayoría de redes eléctricas pues utilizan el cobre como elemento principal debido a su gran conductividad eléctrica. Y aquí encontramos algunas de las aplicaciones. Se utilizan tuberías, pues en conductores eléctricos y obviamente en aleaciones. Este es uno de los elementos químicos que más se utiliza en las aleaciones. Si se une o se fusiona el cobre con el zinc, obtenemos el latón. Y uno de los más utilizados es el bronce. Es más resistente que el cobre debido a que se unió, a que se aleó con el estaño, que es otro metal. Entonces, repito, la unión entre cobre y estaño nos dará el bronce, que es mucho más resistente mecánicamente que el cobre. Listo, chicos, entonces ya nos encontramos en el siguiente videoclip.